Buenas tardes. Hoy vamos a empezar con un nuevo tema, el ser humano, el hombre, la antropología. Pero como ya estamos en la tercera evaluación, vamos a ver que aquello que aprendimos en la primera y la segunda evaluación nos puede ayudar, nos puede servir para esta tercera evaluación y para el tema en concreto, el ser humano, el hombre, la antropología. Vamos a empezar con la pregunta que es el hombre, que en principio debería ser una pregunta muy fácil, muy simple, porque nosotros somos seres humanos y deberíamos saber qué somos, pero vamos a ver que es difícil de responder, por eso es un problema filosófico y por eso le vamos a dedicar varias sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, es curioso que no sepamos qué somos. Para introducir el tema, vamos a leer un texto de Max Scheler, escrito en 1928, obviamente ha pasado mucho desde entonces, pero es una buena introducción. El texto está en la fotocopia 36, ya sabéis que tenéis todos los fragmentos en el Classroom. Si habéis perdido las fotocopias no pasa nada porque ahí están todos y el texto es el 48. Yo le he puesto el título El problema del hombre, pero como veis pertenece a El puesto del hombre en el cosmos. Lo voy a leer, lo leéis conmigo, paráis si queréis el vídeo, buscáis la fotocopia y lo leéis conmigo. Si se pregunta a un europeo culto lo que piensa al oír la palabra hombre, seguramente empezará a rivalizar en su cabeza tres círculos de ideas totalmente irreconciliables entre sí. Primero, el círculo de ideas de la tradición judío-cristiana. Adán y Eva, la creación, el paraíso, la caída. Segundo, el círculo de ideas de la antigüedad clásica. El hombre es hombre porque posee la razón o logos, donde logos significa tanto la palabra como la facultad de expresar lo que son las cosas. El tercer círculo de ideas es el círculo de las ideas forjadas por la ciencia moderna de la naturaleza y la psicología genética y que se han hecho tradicionales también hace mucho tiempo. Según estas ideas, el hombre sería un producto final y tardío de la evolución del planeta Tierra. Un ser que solo se distinguiría de sus precursores en el reino animal, por el grado de complicación con que se combinarían en él energía y facultades que en sí ya existen en la naturaleza infrahumana. Estos tres círculos de ideas carecen entre sí de unidad. Poseemos pues una antropología científica, otra filosófica y otra teológica, que no se preocupan una de otra, pero no poseemos una idea unitaria del hombre. Por otra parte, la multitud siempre creciente de ciencias especiales que se ocupan del hombre ocultan la esencia de éste mucho más de lo que la iluminan, por valiosas que sean. Si se considera además que los tres citados círculos de ideas tradicionales estoy hoy fuertemente quebrantados y de un modo muy especial la solución darwinista al problema del origen del hombre, cabe decir que en ninguna época de la historia ha resultado el hombre tan problemático para sí mismo como en la actualidad. Bien, yo os pediría parar el vídeo un momentito, leerlo de nuevo, intentar hacer un esquemita de cuáles son estos tres círculos de ideas y también ver por qué no son compatibles. ¿Vale? Paramos el vídeo, pensamos un momento, lo leemos y cuáles son los tres círculos de ideas. Bien, el primer círculo de ideas es la tradición judeocristiana. ¿Y cuál es la concepción del hombre? Dice Max Scheler, Adán y Eva, la creación, el paraíso, la caída. Es decir, somos pecadores, hemos perdido el paraíso y hemos perdido el paraíso porque osamos comer del árbol del bien y del mal. La segunda sería la concepción griega, dice la antigüedad clásica, ¿no? Somos animales racionales. Racionales dice en dos sentidos. El primero porque tenemos palabra y el segundo porque podemos apresar, podemos comprender. Gracias a la razón no solo hablamos, sino que entendemos, razonamos. Y en tercer lugar estaría la teoría de la ciencia, el darwinismo, esa idea de que el ser humano ha surgido de un proceso evolutivo. Y os decía también que pensarais cuáles son las contradicciones, dónde está la contradicción entre el darwinismo, por ejemplo, y la teoría del Génesis,
o cuál es la contradicción entre la teoría griega y la teoría cristiana. ¿Por qué no son compatibles? Bien, la teoría cristiana es que somos pecadores, según los griegos, nos acordamos del intelectualismo moral, si yo sé lo que está bien, hago el bien, por lo tanto, no necesariamente voy a ser pecador. La incompatibilidad entre la teoría del darwinismo y el cristianismo, me imagino que lo tenéis obvio y clarísimo, ¿no? No puedo sostener que Dios ha creado el mundo y ha creado el ser humano y luego sostener que el ser humano ha evolucionado. Ya veremos que habrá intentos de hacer compatible las dos teorías. Y el darwinismo y la teoría de los griegos, bueno, pues como vamos a ver justamente ahora, el darwinismo supone que cambiamos, mientras que para los griegos el ser humano era animal racional, por lo tanto tenía una esencia y una definición. Pero era simplemente una introducción. Este es el texto que acabamos de ver de Max Scheler y vemos que hay 3 círculos, ¿no? Entonces ya vemos cuáles son estos 3 círculos de ideas y vemos que no son compatibles. Lo que me dice la ciencia, lo que me dice la filosofía, lo que me dice la religión, no son compatibles. Pero vayamos a un texto de Michel Foucault. Y si no veis la presentación, no os preocupéis porque lo tenéis todos los apuntes en el Classroom. La idea de una antropología psicológica, la idea de una naturaleza humana restituida por la etnología, no son más que votos piadosos. Ambas ciencias, psicoanálisis y etnología, disuelven al hombre. En nuestros días lo que se afirma es el fin del hombre, el estallido del rostro del hombre, su dispersión absoluta. En todo caso, una cosa es cierta, que el hombre no es el problema más antiguo ni más constante que se haya planteado el saber humano. El hombre es una invención reciente y su fin está próximo. Michel Foucault, en Las palabras y las cosas, nos está diciendo que el hombre está en su fin. Obviamente no quiere decir que los hombres vayan a morir, ni tú, ni yo, ni nosotros, no. Está diciendo que esa concepción del ser humano que intentan constituir ciertas ciencias, que por cierto, como veis, es bastante reciente el problema del hombre. Sí que es verdad que Platón y Aristóteles tienen una teoría del hombre, pero esta pretensión de Max Scheler que la antropología sea capaz de unir todas las ciencias y todos los saberes en uno es una cosa de, como veis, principios del siglo XX. Bien, vuelvo a Michel Foucault, ¿qué nos está diciendo? ¿Que no existimos el ser humano? No, lo que nos está diciendo es que esas ciencias que intentan explicarnos el ser humano, no explican el ser humano, explican las estructuras lingüísticas, económicas, de parentesco, económicas, ¿de acuerdo? Estructuras y por lo tanto no al ser humano y por lo tanto no podemos acceder al conocimiento del ser humano por medio de estas ciencias. ¿Qué significa la etnología? La etnología es la ciencia que estudia las causas y razones de las costumbres y tradiciones de los pueblos, ¿vale? La antropología y la etnología son sinónimos. La antropología, no como se entiende la antropología de Platón, una teoría acerca de si el ser humano tiene un alma inmortal o no, sino el estudio de los distintos pueblos, según Foucault, vemos, no nos ayuda a entender qué es el ser humano. Bien, entonces, no tenemos un conocimiento unitario del ser humano porque hay muchas ciencias que tratan el ser humano, o Michel Foucault tiene razón, ya ha muerto el ser humano. ¿Vale la pena estudiar el ser humano? Pues vamos a verlo, pues parece que sí. Bien, estructura de este tema. Vamos a hablar del ser humano y vamos a verlo en distintos puntos. Vamos a ver el ser humano, pregunta, como animal racional, el ser humano como centro del universo, el ser humano como ser sociable, el ser humano como un ser libre y por último el ser humano como un ser espiritual, ¿vale? Vamos a tratar estos 5 puntos y vamos a cuestionarlo. Primero, por ejemplo, vamos a ver que el ser humano es un animal racional, ya lo sabemos, nos viene de los griegos, y luego veremos una teoría que nos hace dudar acerca de si es cierto que el ser humano es un animal racional. Igual, el hombre
es el centro del universo, luego veremos una teoría que nos dice que no. ¿El ser humano es un ser sociable? Veremos que no. ¿El hombre es libre? Luego veremos que hay filósofos que sostienen que no es libre. Y por último, ¿el ser humano es un ser espiritual o no? ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar con la parte más fácil. El hombre como animal racional es una definición que se lo debemos a los griegos y es un lugar común. ¿Qué es el ser humano? Es un animal racional, ¿de acuerdo? Bien, en principio podríamos pensar que es una definición neutra, objetiva y demás, pero os recuerdo que aparece en cierto contexto. ¿En qué contexto aparece? Aparece en el siglo V a.C., en la época en que se daba la esclavitud. ¿Y qué pretende esta, en principio, definición neutra? Decir que lo que caracteriza al ser humano es justamente no ser un bárbaro. Nos acordamos que para los griegos los bárbaros eran aquellos que no eran racionales, que no eran un esclavo, que era un adulto y que era un varón. Ya sabemos que la racionalidad era la característica típica de los adultos frente a los niños, de los hombres frente a las mujeres y de los griegos frente a los esclavos y a los extranjeros, ¿de acuerdo? Entonces, aunque nos parezca una bonita definición, tengamos en cuenta para qué sirve, ¿de acuerdo? Entonces, la definición procede de la polis, de una estructura en concreto, donde el hombre, varón, mayor de edad, libre, tiene que mandar sobre la mujer, el niño, el esclavo y el extranjero, y por lo tanto, aunque nos parezca que esta definición está muy bien, lo que en el fondo está valorando es la capacidad racional del ser humano. No solo la capacidad racional del ser humano que le permite pensar y razonar, sino que le permite dominar al esclavo, dominar a la mujer, dominar al niño, dominar al extranjero y dominar su cuerpo, porque la razón es lo que permite dominar mis deseos. Ya hemos visto que, según los griegos, las pasiones, las emociones, típico de niños, esclavos y mujeres, es algo que me altera, no me permite razonar y por lo tanto tengo que erradicar. Bien, también encontramos, y esto es una anécdota, es una bromita, que una curiosa definición de bípedos sin plumas. A ver, esta definición es de un amigo nuestro, Diógenes, ya lo vimos en la primera evaluación, Diógenes el Cínico, y ya sabemos que decía que Platón definía al ser humano como bípedo sin pluma y que por eso él cogió una gallina, lo desplumó, iba paseando por Atenas con el supuesto ser humano de Platón. A ver, la anécdota dice que Platón cambia la definición y dice que hombre, animal sin alas, con dos pies, con uñas planas, el único entre los seres que es capaz de adquirir una ciencia fundada en razonamientos. Seguramente es mentira. Esto no aparece en ninguno de los diálogos de Platón, pero nos sirve ¿para qué? Para ver que lo que caracteriza al ser humano para los griegos es la racionalidad y que hay ese intento de definir el ser humano. Vale, vamos a hablar de la especie humana, ¿de acuerdo? Bien, hemos hablado en la primera evaluación acerca de las categorías, de que las categorías me permiten organizar. Bien, las especies también, es una forma. El mundo es plural, es cambiante. ¿Y cómo puedo yo organizar, entender el universo que contemplo, el mundo que contemplo? Pues por medio de categorías. Y una forma de categorizar, es decir, hacer grupos, es por medio de las especies, ¿de acuerdo? Clasifico, por lo tanto, y me permite eso entender la realidad y organizar también mi cabeza. Podemos, por lo tanto, hacer distintas clases y ya sabemos que un especialista en clases, en grupos, en especies,
en categorías fue Aristóteles. Ya sabemos que fue el padre de la lógica, pero también de la biología. Y una de esas famosas clasificaciones que hizo Aristóteles fue justamente de los animales, ¿de acuerdo? Y Aristóteles consideraba que los animales estaban organizados en especies. Por cierto, un término que seguimos empleando, ¿de acuerdo? Pero seguramente no entendemos lo mismo por especie hoy en día que entendía Aristóteles. ¿De acuerdo? Entonces, para él, todos los animales estaban compartimentados en distintas especies y eso es lo que permitía la ciencia, porque la ciencia, ya hemos visto en la primera evaluación, no estudia los individuos concretos, sino que estudia las distintas especies, ¿de acuerdo? Bien, esta concepción deriva de Platón. Nos acordamos que Platón consideraba que existían ideas fuera de este mundo, que eran inmutables, que eran perfectas. Bueno, pues podemos, simplificando, considerar que Aristóteles coge las ideas platónicas y las vuelve a introducir en este mundo. Por favor, es un truco, no lo pongo en un examen, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que para Aristóteles existían las especies e igual que las ideas eran eternas e inmutables. Es decir, que las especies no cambiaban, que la especie elefante siempre es la misma. Los individuos pueden cambiar, puede salir un elefantito más grande, más pequeño, más bonito, más feo, pero la especie permanece, es eterno. Podríamos pensar en un artesano. Él tiene en su mente la idea de, por ejemplo, jarra, y hace muchas jarras y algunas le salen más bonitas y otras más feas y unas se acercan más al modelo y otras menos. Bueno, pues pensemos que la naturaleza es como ese artesano que va haciendo los distintos individuos según un modelo, que sería el modelo de caballo o el modelo de elefante, ¿de acuerdo? Esto tiene mucho que ver con un término que vimos en la primera evaluación, que es la esencia, lo que hace que una cosa sea, ¿vale? Y además me permite entenderla, me permite definirlo y me permite entenderlo, ¿de acuerdo? Si os vais al diccionario, esto ya lo hemos visto, es aquello que constituye la naturaleza, lo invariable, lo permanente, lo más importante, lo más característico. Por lo tanto, si existen las especies, según Aristóteles, es la esencia de algo y es lo invariable, lo que no cambia, lo que no se modifica. Las esencias no cambian. Con el cristianismo, esta teoría se va a modificar. ¿Por qué? Porque ahora Dios es el artesano, Dios es la naturaleza, Dios es el que ha creado las especies, ¿de acuerdo? Ya no es el mundo de las ideas o la naturaleza, sino que es Dios. Y tenemos un segundo texto en la misma fotocopia, el 49, que nos dice: y dijo Dios, rebosen las aguas de seres vivos y que las aves aleteen sobre la tierra a lo ancho de la bóveda celeste. Y creó Dios por especies los cetáceos y todos los seres vivientes que se deslizan y pululan en las aguas. Y creó también las aves por especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo diciendo: crecer, multiplicados y llenar las aguas del mar, y que también las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto, y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes por especies, ganados, reptiles y bestias salvajes por especies. Y así fue. Hizo Dios las bestias salvajes, los ganados y los reptiles del campo según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos a los hombres a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los hombres a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios diciéndoles: crecer y multiplicaos, llenar la tierra y someterla, dominar sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Pertenece al Génesis
como viene indicado, y se supone que el autor es Dios, ¿vale? Porque es la palabra divina. Como veis, es un texto muy repetitivo. Este texto ya lo hemos visto en la primera evaluación y ya vimos que es muy repetitivo porque era de tradición oral. Entonces es más fácil, si se repite algo, recordarlo. ¿De acuerdo? Bien. Aparece la palabra cetáceo y la palabra pulular. ¿Qué significa la palabra cetáceo? Pues veis, dicho de un mamífero del grupo de los icoformes marino de gran tamaño como los miembros anteriores. Bueno, vale, muy largo. Las ballenas y los delfines, ¿de acuerdo? Y pulular, pues pulular quiere decir bullir, abundar, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que son las únicas dos palabras que pueden ser complicadas, pero el resto fácil. ¿Qué significa la expresión que se repite según especies? Bueno, pues lo acabamos de ver, ¿no? Conjunto de elementos semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes. Creó Dios por especies. Los elefantes, los caballos, mi ejemplo anterior, tienen elementos semejantes, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, se repite por especies, por especies, por especies, por especies, por especies, 5 veces en este fragmento. Lo está diciendo constantemente. Las aves por un lado, los cetáceos por el otro, los ganados, los reptiles por otro. El ganado se repite constantemente. Bien, ¿qué implicación tiene la idea de creación? Dios ha creado, ¿de acuerdo? Ya nos acordamos, esto es repasito, que la creación significa crear de la nada. No es lo mismo que la producción. Yo para producir algo, para fabricar algo, necesito materia. En cambio, Dios ha creado de la nada. Eso implica también, segunda característica, que Dios no solo ha creado el mundo, sino también ha creado el tiempo. Antes del tiempo no tenía existencia. Dios ha creado el mundo, Dios es eterno y al mismo tiempo crea el mundo. ¿Qué función divina tiene el ser humano en este texto? ¿Vale? Pues como veis, podemos, por ejemplo, ver que se dice que el hombre es a imagen de Dios. Esto da mucho. ¿Cómo es posible que Dios, eso quiere decir que Dios tiene ojos y boca y brazos? Pues obviamente no, porque crea varón y hembra, entonces no es la imagen, no es porque tengamos ojos y nariz y boca que seamos como Dios, sino los filósofos posteriores dirán que lo que nos asemeja a Dios es justamente la racionalidad, la capacidad racional. ¿Vale? ¿Qué nos dice? Según el texto, el ser humano es semejante a Dios y debe crecer y multiplicarse y someter a las demás especies. ¿Vale? Importante en la historia de la humanidad, y sobre todo europea. Crecer y multiplicarse, si es una misión divina, tendré que tener muchos hijos, ¿no? Y esto de la contraconcepción, pues no está muy bien visto según el cristianismo. Y someter a las demás especies, ya hemos visto que esto tendrá muchas implicaciones posteriormente debido justamente a la concepción del trabajo en la modernidad. Se recoge ese texto y se van a fijar justamente en este fragmento. Bien, cuidado con este texto porque originalmente este texto no era un texto que venía a argumentar que Dios había creado los animales por especies, luego tendrá mucha importancia. Ya sabemos que se opondrán justamente los cristianos a las teorías de Darwin. Para el propio Darwin fue muy problemático porque él era una persona religiosa, ¿no? Pero originalmente esa no era su intención. La intención, ya vimos a principio de curso de este texto, era explicar que el ser humano tenía que trabajar 6 días y dedicar 1 a Dios, que era una forma de organizar el tiempo humano, organizarlo en 7 días, 6 para el trabajo, 1 para Dios. Pero este texto ha sido muy importante porque nos ha dado una concepción del mundo como, digamos, un museo. Estarían los minerales, los vegetales, los animales y el ser humano. Y además
es así, lo ha hecho Dios y no puede haber cambio entre los minerales y los vegetales, entre los vegetales y los animales, entre los animales y el ser humano. Serían departamentos estancos, obviamente con una jerarquía, unos son superiores a otros, pero no puede ir el movimiento de unos a otros. Sería un universo estático, perfecto, inmutable, que ha sido creado así por Dios y que no debe moverse. Esas serían las imágenes del mundo. A ver, esto es un poco simplificación porque, por ejemplo, San Agustín nos dirá que Dios creó por especies, pero puso simientes, semillas, gérmenes y Él decide cuándo aparecen las especies, o sea, que no hace falta que todas las especies aparezcan desde el principio. Esta teoría se llama creacionismo, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa el creacionismo? Se entiende por creacionismo que Dios ha creado el mundo de la nada, se opone, por lo tanto, a dos teorías. Una, la teoría que aparece en el Timeo de Platón, donde el demiurgo, un dios, fabrica el mundo a partir de la materia, ya existía, y la teoría de Aristóteles, que el universo es eterno. También el creacionismo implica la creación de las almas. Ya hemos visto que la teoría cristiana se opone a la teoría platónica. Para Platón el alma es inmortal, pero no es propia, no es individual, no ha sido creada por Dios, sino que transmigra de cuerpo a cuerpo. Si os vais al diccionario de la Real Academia, pone en teología doctrina según la cual Dios creó el mundo de la nada, interviene directamente en la creación de las almas en el momento de la concepción, ¿de acuerdo? Esta teoría, el creacionismo, dio en ciencias la teoría del fijismo, ¿de acuerdo? Antes de que apareciera la teoría de la evolución, se consideraba que las especies eran fijas. ¿Qué quiere decir fijismo? Por lo tanto, el carácter inmutable de las especies. Podemos poner de ejemplo a Cuvier. Cuvier es un científico, muere en 1832 y es uno entre muchos otros que va a sostener el fijismo. Las especies están fijas. Por ejemplo, Linneo, que es un señor que hace el sistema de la naturaleza, lo escribe en 1758, clasifica todas las especies y le costará, pero acabará poniendo el ser humano como Homo sapiens. ¿Y por qué le cuesta tanto introducir al ser humano en su clasificación, en su sistema de la naturaleza? Porque justamente parecía como el ser humano estaba al margen de la naturaleza. ¿De acuerdo? Fijismo. Repito, doctrina que sostiene la inmutabilidad de la naturaleza. Bien, lo vamos a dejar por el momento aquí. En el próximo vídeo veremos una crítica a esta noción y vamos a ver la teoría de Sigmund Freud. ¿De acuerdo? Hasta luego.